Hola, te habla el pastor Juan Manuel Aguiar del Centro Cristiano Casa de Alabanza por la Mar. Te extiendo un cordial saludo para continuar con esta serie que se llama Conociendo a Dios. Allí donde estás, te voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento y vamos a hacer una oración para poner este tiempo delante del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la bendigas y la reveles a nuestros corazones, Señor. Sé tú bendiciendo este tiempo y haciendo que esta palabra nos edifique y nos haga cambiar, Señor, para mejor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, y vamos a leer los versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios en Jeremías 9, 23 y 24 lo siguiente. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. En estos dos versículos, el profeta Jeremías habla en nombre del Señor. Todo este capítulo, Jeremías expresa unas visiones que Dios le había mostrado acerca de cómo Israel iba a ser invadido por los babilonios y cómo los israelitas iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y era una visión que al profeta le generaba bastante angustia, bastante temor. Pero en medio de esa profecía sale esta palabra que iba dirigido a los líderes y a los ciudadanos del pueblo de Israel. El Señor les llamaba la atención y les animaba a no seguir confiando ni en su sabiduría, ni en el poder militar que tenía, ni en su riqueza. El día de juicio se avecinaba para este pueblo. Para ellos su sagacidad política, esa sabiduría humana que tenían, era una fuente de tranquilidad. Ellos pensaban que cuando los babilonios se acercaran, ellos iban a poder, en primer lugar, tratar de sopesar o de evitar la situación con artimañas políticas. Si eso no les funcionaba, ellos pensaban que quizás su fuerza militar los podía proteger. Y si ninguna de esas cosas daba fruto, ellos pretendían que sus riquezas pudiesen calmar, hacer que los babilonios retrocedieran. Pero ninguna de esas situaciones fue posible. ¿Por qué? Porque ellos sacaron a Dios de la ecuación. Ya Dios les había mostrado cuál era el futuro a Jeremías. Y Jeremías sabía que no solo iban a ser invadidos, sino que iban a ser llevados cautivos, los mejor de sus personas, los más sabios, los más fuertes, los más ricos, iban a ser llevados en cautiverio hasta Babilonia. Ahora, ¿por qué llegaron estas personas a ese punto de vanidad? Porque siempre contaban con la ayuda amorosa de Dios en el momento más difícil. Ellos ya daban por sentado que Dios los iba a ayudar, y eso los hizo envanecerse. Eso hizo que se convirtieran en personas vanidosas y dejaron en cierto modo de confiar en Dios, porque daban por sentado que Dios los iba a ayudar y pusieron su confianza en cosas que son terrenales, como el dinero, como la fuerza militar o como su propia inteligencia para hacer política. Ahora, lo que verdaderamente estas personas, según lo que dice el profeta, necesitaban para evitar toda esa situación, era volverse a Dios, era ir de nuevo a Dios, era conocer verdaderamente a Dios. Y así renunciar a su autosuficiencia para que fuese Dios el que los librara de la situación. Pero ellos confiaban más en sí mismos que en Dios. Cuando hablamos de conocer a Dios, podemos saber que muchas personas afirman conocer a Dios. Tú, cuando tratas de presentarle a Cristo o hablarle del Evangelio a una persona, muchas personas te dicen: sí, pero es que yo soy cristiano, yo conozco a Dios. Pero hay que establecer una diferencia entre reconocer a Dios, reconocer el poder de Dios, saber que Dios existe y que es poderoso, y otra cosa es conocerle verdaderamente. El profeta habla de eso. O sea, el Señor a través del profeta dice que me conozcan verdaderamente. Conocer a Dios verdaderamente es algo que no es tan sencillo, no es simplemente un acto del intelecto, sino que va mucho más allá. Y yo lo puedo comparar, para que quede más claro, al enamoramiento. Cuando una persona se enamora,
siempre está en un proceso de reconocer al objeto de su amor. Entonces, en ese proceso de enamoramiento, la persona siempre ve las características que le agradan o que le interesan de la persona. Pero realmente para conocer a alguien en el amplio sentido de la palabra, la única forma es conviviendo con esa persona, porque es en medio de la convivencia cuando se manifiestan tanto las cosas que nos agradan y que buscamos de las personas como aquellas cosas que no preveíamos. Así sucede con Dios. Imagínense que Cristo vivió una escena en su vida terrenal donde se dio cuenta que a pesar de que sus discípulos convivían con Él, estaban en ese proceso como enamorados, no en el sentido romántico, sino en el sentido de sus propios planes de Él, y no le conocían verdaderamente. Yo te voy a invitar que vayamos al libro de Juan, al capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 1 al 9, porque yo quiero profundizar un poco en esto. Entonces vamos a buscar en la Biblia el libro de Juan, en el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice Jesús así en este pasaje: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conoce y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Fíjense que cuando Jesús tomó a estos 12 discípulos y los llevó y vivió con ellos, o los trajo así, convivió con ellos, Jesús quería darse a conocer. Pero cuando leemos el Evangelio nos encontramos con escenas como esta, nos damos cuenta que los discípulos tenían sus propios planes o sus propias expectativas acerca de Jesús que distaban bastante de los planes y propósitos de Dios. Es decir, por ejemplo, vemos a Tomás, que lo reconocemos como el incrédulo, diciendo que él no conoce el camino, él no conoce hacia dónde va Jesús. Jesús se presenta a sí mismo como el camino. Quizás Tomás se imaginaba que Jesús se iba a ir a ocultar a algún sitio o iba a estar en un sitio físico, pero Jesús le estaba hablando de cosas espirituales. Entendemos que los discípulos no tenían el Espíritu Santo, pero vemos cómo también a Felipe le dice: Señor, yo me conformo con que me muestres al Padre. Y Jesús le responde: si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre y yo somos la misma cosa. Entonces, imagínense ustedes que estos hombres que vivieron, que durmieron, que comieron con la persona de Cristo, que es perfectamente Dios, no reconocieron de buenas a primeras a Dios en él. Vuelvo y repito, ellos no tenían la revelación del Espíritu Santo que les podía manifestar que Él era Dios, a pesar de que Pedro sí la tuvo en un momento determinado. Pero el punto es este: muchas veces decimos conocer a Dios, aún personas que están dentro de la iglesia, es que yo conozco a Dios, pero ese conocimiento no podemos determinar qué tan profundo o verdadero es, porque mucha gente conoce a Dios con la expectativa de recibir cosas de Dios, de que Dios le resuelva los problemas o de llevar a cabo unos planes. Pero yo quiero que entendamos que el hecho de conocer a Dios implica, en primer lugar, convivir con Él, es decir, experimentarlo en tu vida cotidiana. En segundo lugar, implica también que reconozcas que Él tiene planes con tu vida. Él tiene planes con mi vida. Esos planes, esos propósitos no son temporales, son eternos. Y muchas veces esos propósitos van a implicar que renunciemos a nuestros propios planes. ¿Por qué? Porque son mejores que lo que nosotros podemos extender. ¿Qué quiero que entiendas con esto? Dios no está a la disposición de los planes humanos.
O sea, Dios no está para cumplir nuestras expectativas como seres humanos. Dios está para cumplir con sus propósitos eternos. Somos herramientas en las manos de Dios. Le pertenecemos a Él. Cuando uno entrega su vida a Cristo, uno se pone en una situación de dependencia a Él. Nosotros le entregamos nuestra vida con la finalidad de que sea Él el que cumpla un propósito que va a trascender a las cosas que son temporales. Se va a convertir en un propósito eterno. Y muchas veces, o la mayoría del tiempo, estamos desconociendo de manera macro cuál es ese propósito. Entonces Dios, día a día, a medida que le vamos conociendo y le vamos experimentando verdaderamente, vamos teniendo un atisbo cada vez más claro de cuál es ese propósito. Pero desde el momento en que conocemos a Cristo hasta el momento en que estemos en su presencia, vamos a estar en un proceso de autodescubrimiento. ¿De qué? De nosotros mismos, de Dios y del propósito por el cual Él nos creó. Cuando llegas a conocer verdaderamente a Dios, cuando ves a Cristo verdaderamente, ves al Padre. Y ya tu fe no está en función de tus planes o necesidades, sino que está a la disposición de los propósitos de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? La única manera en que puedes tener una experiencia total de Dios es estableciendo una relación con Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que te va a mostrar cómo es el Padre, cómo es Dios Padre verdaderamente. Como Padre Él te cuida, como Padre Él te guía, como Padre Él te corrige, como Padre Él conoce qué es lo que más te conviene. Pero estamos en un camino de conocer a Dios. Y la única manera en que efectivamente podemos conocerlo y experimentarlo es a través de nuestra vida cotidiana, de las circunstancias que atravesamos día a día, de cada una de las cosas que van surgiendo en nuestro camino y con las cuales tenemos que lidiar. Podemos aceptar y reconocer que si Cristo está en tu corazón, en cada una de esas cosas que te suceden diariamente está la mano de Dios obrando a tu favor, ayudándote de alguna manera y haciéndote madurar y crecer espiritualmente. Hay otra cosa que es importante en referencia a conocer a Dios. Cuando hablamos de que vamos a conocer o que queremos conocer a Dios, tenemos que asumir que en primer lugar Dios nos conoció a nosotros de antemano. No somos nosotros los que decidimos conocer a Dios, es que Él nos conoció primero. Él puso su mirada en nosotros, Él nos buscó y nosotros respondemos a esa búsqueda que Dios hizo de nosotros. Él se nos presenta en el camino a través de palabras, a través de personas, a través de circunstancias, a través de versículos o de situaciones que nos conducen a una relación con Él, una relación de amistad, una relación de dependencia, una relación de formación espiritual. En realidad, Dios nos conoció a nosotros primero, Él conoce nuestras fortalezas y también permitió que tuviésemos debilidades, porque cuando nos diseñó teniendo en vista que necesitábamos tener una necesidad de adorar, de buscarle, de encontrarle. Y justamente es por esa necesidad que está impresa en nuestros genes que nosotros somos capaces de conocer en un momento determinado a Dios. Tenemos una necesidad innata de adorar. Ahora, en medio de nuestra debilidad es donde Dios se glorifica. Como Él conoce nuestras debilidades, Él sabe cuáles son nuestros límites. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, Él se manifiesta en medio de nuestros límites para demostrarnos que Él es real. Cuando conocemos con más nitidez a Dios, cuando enfrentamos cosas que por nuestros mismos esfuerzos no podemos vencer. Cuando nos vemos ante circunstancias que bajo nuestra misma sabiduría o nuestra misma capacidad económica o inteligencia o incluso por nuestra misma fuerza no podemos resolver. Es ahí donde la persona de Dios se manifiesta y es glorioso darnos cuenta que si bien somos personas que no podemos solucionarlo todo, cuando tenemos la ayuda de Dios, cada solución se manifiesta de manera sobrenatural. Y somos capacitados para soportar o incluso para revertir dichas situaciones. Ahora, hay otro pasaje muy interesante que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, voy a leer desde el versículo 26 hasta el 31, donde el apóstol Pablo aclara un poco esto, que como decía Jeremías al principio, si hay algo de lo cual sentirse orgulloso, que sea
Si hay algo de lo cual jactarnos, que sea el de que conocimos verdaderamente a Dios. Y el apóstol Pablo acá les habla de esto a los corintios y por eso me parece pertinente compartírselo. Dice así el pasaje, dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Y esto es una cosa maravillosa. En cierto modo, nuestros límites son revertidos o son de alguna forma complementados por Cristo Jesús. Es ahí cuando Él se manifiesta a través de nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo que no todos eran sabios o adinerados o poderosos, porque esas son las cosas que el mundo valora. La sabiduría humana, el poder de fuerza o el poder económico, pero dice Pablo, quizás dice a muy pocos de nosotros o a casi ninguno los escogió en esa situación, sino que escogió a lo que los demás consideran ridículo, débil. ¿Por qué hace Dios de esta manera? No significa esto que todos los que venimos a Cristo estamos en una condición paupérrima, pero es que justamente Dios se glorifica en nuestros límites. Él viene a complementarnos, a completarnos, a llenarnos de un poder que no es natural, sino que es sobrenatural. Es en medio de ese proceso donde nosotros en primer lugar reconocemos nuestras debilidades y en segundo lugar asistimos a Dios buscando su ayuda, buscando su poder manifestado en nosotros cuando verdaderamente conocemos a Cristo. Entonces es importante que reconozcas, que entiendas pues que para conocer a Dios hay no solo que reconocer sus cualidades, sino experimentarlo, y experimentarlo en cierto modo conociéndote a ti mismo y entendiendo tus límites. Es un proceso. Vuelvo a lo que dice el profeta Jeremías. ¿Cuál fue el problema de los israelitas ante los babilonios? Que ellos confiaron mucho en sus capacidades y dejaron fuera de la ecuación a Dios. Ahora, para conocer a Dios, vamos a estar quizás en continuidad en situaciones que nos sobrepasan. Y eso es una de las cosas maravillosas, pero también difíciles de ser un creyente en Cristo, que siempre estamos sometidos a circunstancias y no solo las vemos con nuestros ojos naturales, sino que también las percibimos desde el punto de vista espiritual. Algo que puede ser simplemente para una persona que no conoce a Cristo falta de dinero, o falta de conocimiento, o falta de poder. Para nosotros va más allá. Para nosotros tiene que ver con, en primer lugar, la misericordia de Dios. Porque Dios se goza en eso, en ser misericordioso, en mostrar ese amor a quien no se lo merece, en mostrar amor a quien de repente no tiene la capacidad de recibirlo. En segundo lugar, Él muestra su juicio. Cada una de las cosas que ocurren en nuestro entorno, a nuestro alrededor, manifiestan cuál es la posición de Dios. Entonces, en la medida en que nosotros conocemos a Dios, podemos y leemos la palabra, podemos entender qué es lo que es agradable a Él y qué es lo que no le agrada a Él. Entonces, en la medida que está establecido ese juicio de lo que agrada y lo que no agrada a Dios, le conocemos más profundamente y podemos pensar como Él piensa, podemos razonar como Él considera que quizás está bien o está mal. Y debemos obrar en consecuencia a lo que nuestra conciencia y lo que hemos aprendido en la palabra de Dios nos dice que está bien. Solo de esa manera vamos a experimentar a Dios a otro nivel. Pero Él también se manifiesta
en justicia. Él es un Dios justo. Él reconoce nuestros límites y nuestras debilidades y nunca nos va a empujar hasta un punto en que nos haga tropezar. Él simplemente nos va a llevar hasta un punto en donde seamos capaces de reconocer que no somos capaces, y es a partir de ese punto donde Él nos demuestra que es a través del poder que Él nos imprime, de la capacidad, de la sabiduría y de todo lo que Él tiene para nosotros, que podemos seguir adelante. Eso es una vida de fe, una vida en la cual reconocemos nuestros límites y entendemos que Dios está allí a partir del punto donde ya no somos capaces para capacitarnos, para llevarnos, para empujarnos. Y eso es lo maravilloso, conocer a Dios a través de la vivencia y la experiencia. Ahora, si tú has escuchado todas estas cosas que te he dicho y cómo Dios se manifiesta en la vida de las personas a través de una experiencia personal, quiero que te lleves al menos 3 cosas en tu corazón de todo este mensaje. La primera es que debemos reconocer que ni la sabiduría humana, ni la valentía, ni las riquezas son suficientes para vivir plenos y seguros. Ninguna de esas cosas que los humanos consideramos prioridades nos garantizan la seguridad, ni nos garantizan la vida eterna, ni nos garantizan la capacidad para salir de las circunstancias. Cuando reconocemos nuestros límites, tenemos un terreno fértil para que Dios obre y para que podamos verdaderamente reconocer que Él es verdadero, que Él es real y que está vivo en nuestras vidas. En segundo lugar, lo otro importante es que necesitamos conocer a Dios. No es suficiente reconocerlo. No basta con decir yo creo que Dios es así o yo considero que Dios es así. Es que yo conozco a Dios. No significa que tú lo reconozcas, significa que tú convivas con Él. Al conocer a Dios entendemos que sus propósitos superan nuestros planes. Y que aunque no siempre esos planes, esos propósitos de Dios satisfagan nuestras expectativas. Y eso es una de las cosas que nos lleva a la madurez siendo cristianos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos todo un plan de vida mentalmente trazado. Decimos queremos lograr esto, nos ponemos metas y tratamos de alcanzar ciertas cosas. Pero en la medida que vamos caminando con Cristo, Cristo nos abre una visión más amplia de las capacidades que ha puesto en nosotros, de lo que puede desarrollar en nosotros, y muchas veces esos planes iniciales van cambiando. Entonces, hay personas que se frustran y dicen, ¿por qué si yo había planificado que a fulana edad yo sería capaz de hacer esto, lograr esto y lo otro, Dios me ha cambiado todo? Pues es que Dios sabe, entiende perfectamente cuál es tu verdadero potencial. Si Él llamó a los discípulos y le dijo, dejen las redes porque vamos a ir a pescar personas, es porque Él veía el potencial en ellos y Dios ve el potencial en ti. Así que todo lo que Dios te pida, dáselo, entendiendo que Dios tiene más para ti de lo que tú mismo puedes planificar. Entonces reconoce, no solo reconócelo en todos tus caminos, sino conócelo en la experiencia. Para conocerlo en la experiencia es indiscutible y es necesario que tienes que renunciar a muchos de los planes y propósitos que tú mismo habías establecido para tu vida y darte la oportunidad de entender cuánto Dios ha amplificado eso que puso en ti. Y lo último es que conocer a Dios nos hace conocernos a nosotros mismos y renunciar a la autosuficiencia. Si hay algo de lo que debemos sentirnos orgullosos es de que tenemos vida espiritual. Somos capaces de no simplemente ver las cosas naturales y lo que nos ocurre como causa y efecto, sino de entender que hay un mundo espiritual que está detrás de eso y que guía también y dirige cada uno de nuestros pasos. Entonces, conocer a Dios va a hacerte renunciar a esa autosuficiencia que muchas veces te conduce al fracaso. Pon todos tus caminos frente a los propósitos de Dios y a su voluntad. Dile a Dios que estás abierto a transitar el camino que Él te ha puesto y comprueba que Dios es fiel, que Dios es amoroso y sobre todo llega a conocerlo personalmente. Ese es el anhelo que hay en mi corazón para ti. Así que te invito que ahí donde estás, cierres otra vez tus ojos y hagas una oración que sea personal, individual y dirigida muy profundamente a Dios, y que le digas a Dios que tú anhelas conocerle de todo corazón, que no anhelas simplemente reconocerlo y decir Dios hizo aquello, Dios hizo eso, sino experimentarlo, decir Dios hizo esto en mi vida, Dios vino a formar esto en mi carácter, Dios vino a guiarme a hacer esto, a aquella cosa. Pídele al Señor que te permita conocerlo verdaderamente y experimentarlo en primera persona. Pídele al Señor que guíe tus pasos.
Somete tu voluntad y tus planes a los planes de Dios y no te apoyes en tu propia prudencia, no seas autosuficiente, porque te aseguro que las mejores cosas que Dios tiene guardadas y preparadas son para ti. Así que esta es mi oración, mi anhelo en esta mañana. Te pido que Dios te bendiga ampliamente. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si tú crees que sí, necesitas conocer profundamente a Dios, quiero que sepas que nosotros estamos para ayudarte en ese proceso. Aquí vamos a poner un número telefónico en el cual te vas a poder comunicar por WhatsApp y nosotros vamos a poder responder esas inquietudes que hay en tu corazón. Nosotros queremos conocerte personalmente, queremos saber cómo te ha impactado la palabra de Dios y queremos también ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual. Así que estamos disponibles para ti. Que Dios te bendiga.